Hola, 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 hola. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanos. Paz de Cristo sea con todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo desde México para las naciones, esperando contar con su presencia, empezando a conectarse, empezando a comentar. Hoy vamos a iniciar una serie dedicado al matrimonio, no nada más cristiano, en general. ¿Por qué no es para los cristianos nada más? Porque la palabra del Señor habla del matrimonio en general, ¿sí? Pero principalmente, aclaramos, es para el pueblo cristiano. Los que no se han casado, algún día se van a casar. Los que ya están casados, bueno, queremos mejorar nuestra relación matrimonial. Pero hoy vamos a ver qué es lo que pasa en los matrimonios refiriéndonos al cristiano. ¿Hay comunicación o no hay comunicación en el matrimonio? ¿Es posible lograr la verdadera unidad del matrimonio, de la pareja, dentro de ese vínculo que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo desde el inicio de la creación? Nuestro Dios inició este compromiso con Adán y Eva. Esta es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia quienes llevamos trabajando desde hace algún tiempo en la iglesia o quienes se han especializado en asuntos de la familia. Y el tema de hoy vamos a tratarlo de esta manera. Por título vamos a ponerle la comunicación y la incomunicación en el matrimonio. ¿Qué te parece? Perdón. Si a ti te interesa el tema, te invito a que comentes para que al final podamos orar por cada matrimonio que se esté conectando. Amén. Y vamos a iniciar, mis hermanos, con un versículo de la Biblia o varios versículos de la Biblia basados en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 29. Esta va a ser la base doctrinal, la base bíblica en la cual nos vamos a gozar y a disfrutar de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 29 nos dice de esta manera: las esposas, dice, deben sujetarse ¿a quién? A sus esposos, así como lo hacen, espero, con Cristo. ¿Qué te parece? Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Versículo 22. En el versículo 23 continúa diciendo el Señor, como dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. ¿Qué te parece? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí dice la escritura así y vamos a creerlo. Versículo 24. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. ¿Está de acuerdo?
así como la iglesia se sujeta a Cristo. Versículo 25. Los esposos deben de amar a sus esposas. ¿Se fija lo que dice? Los esposos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Versículo 26. ¿Qué nos dice el versículo 26? Bueno, el versículo 26 dice, lo hizo para hacerla suya, solo suya, dice, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Versículo 27. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal. ¿Qué le parece? Una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. Versículo 28. El esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Y si no, es palabra de Dios. Versículo 29. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, gloria a Dios. Dice, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar este gran ramillete de enseñanzas matrimoniales. Quisiera, mi hermano, mi hermana, que comentara su matrimonio para orar por ustedes al final de la enseñanza. Esto va a durar semanas. Todos los días vamos a estar compartiendo enseñanzas matrimoniales de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Gloria a Dios, a mi hermano, bendiciones, hermano Ricardo Cortés, a esta hora. No sé si me está viendo usted o es la hermana Verónica, su esposa. Bendiciones de todas maneras a la familia Cortés. Bendiciones. Dijimos, ¿es posible lograr la verdadera unidad de la pareja, del matrimonio? ¿Será posible? Bueno, creemos que no es tan difícil la respuesta para quienes creemos firmemente en el matrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar para lograr esa unidad, ¿sí? Ahora, imagínese mi hermano, mi hermana, ¿sí? Que los ataques vienen de inmediato y empieza a sufrir el matrimonio, ¿sí? Por parte de quienes se convierten en un ídolo. ¿Se acuerdan cuando era novio? Es el mejor hombre que he conocido. Es la mujer perfecta para mi vida, ¿sí? Así de que nos idealizamos a la pareja, a la esposa o al esposo. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que hay que poner las cosas en su lugar, ¿sí? Cada lugar tiene un espacio y un tiempo para irnos ordenando de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Así como los medios masivos de la comunicación, como la televisión, contribuyen a mandar mensajes de propaganda mal en contra del matrimonio, en contra
de lo establecido por el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la televisión, a través de internet, de películas, ¿sí? Novelas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Le hacen mucha publicidad al divorcio, a la infidelidad conyugal, por supuesto, al aborto, a la no concepción, ¿sí? La aceptación del amor libre, lo que llamamos estoy viviendo en una unión libre, la promiscuidad, la pornografía y las relaciones antes del matrimonio. Por eso, mis hermanos, mucha gente de hoy se extraña ante una pareja que realmente se siente feliz, se siente realizada a través de su vida matrimonial. ¿Qué le parece? Pero más extrañada se siente las personas, los vecinos, la misma sociedad. Más extraña si se manifiesta la pareja, ¿sí? El amor, el cariño, el respeto, la comunicación, ¿sí? Y que a través de muchos años han logrado permanecer unidos. ¿Qué te parece? En cambio, mis hermanos, ¿no les parece raro encontrarse con parejas de 6 meses o un año de casados que están a punto de separarse porque la sociedad, mi hermano, mi hermana sin Dios, está perdida? ¿Sí? Por eso no les extraña ese tipo de relaciones de poco tiempo. Lo juzgan como algo natural por la frecuencia en que ocurre cada día. Ni siquiera se preguntan en qué es lo que está pasándoles a la juventud de hoy. Pero quienes estamos interesados, como usted y como yo, mis hermanos, verdaderamente por encontrar soluciones a los problemas conyugales que afecten directamente, ¿sí? A la misma sociedad donde nos desenvolvemos, donde trabajamos, ¿sí? Tratando de ahondar en las causas de la separación y del problema. Entonces, tenemos que buscar la raíz a tiempo para que no llegue al final del matrimonio. Además, mis hermanos, todas las influencias que nos llegan de fuera, de las que habíamos hablado al principio, como la televisión, la internet, también hemos encontrado, mi hermano, a través de los tiempos, que hay influencias externas, ¿sí? Para que empiece a ver afectada la comunicación del matrimonio, ¿sí? También hemos visto que es muy frecuente la incomunicación en el matrimonio, porque la comunicación en el matrimonio, mis hermanos, es indispensable, es fundamental, ¿sí? De todo ser humano. Si ésta se quita de un grupo, de una sociedad, de un matrimonio, pronto dejará de existir esa unidad. Con mayor razón dentro de la relación conyugal, matrimonial. Si los esposos no se comunican, mi hermano, mi hermana, muy forzosamente deja de haber una relación. Se pierde la confianza. Perdón, mis hermanos, póngame por favor, hermano Ricardo, que lo está viendo, desde qué parte nos está viendo, para poder saludarles, y los demás hermanos que están conectando, se saluden unos a otros a través de los mensajes que vayan poniendo ahí en el video. Ahora, ¿qué pasa antes de casarse? ¿Se acuerda cuando inició el noviazgo? ¿Se acuerda que cuando estamos en el proceso del noviazgo, de conocernos, todo es color de rosa, todo es maravilloso,
¿Qué le parece? Cuando platicábamos, mi esposa y yo, ya de casados, empezaba, dice, amor, ronco. Digo, sí. Ay, qué pena. Digo, no te preocupes, tus ronquidos son música para mis oídos. Pregunto, ¿para usted también? ¿Su esposo que ronca es música para sus oídos o le molesta? ¿Se da cuenta cómo cuando no hay comunicación, mis hermanos, actuamos de diferente manera? Y hablábamos de el noviazgo cuando empezábamos a conocernos, porque todo es color de rosa, nada nos molesta. Sí, mi vida, sí, mi amor, lo que tú digas, yo te protejo, yo te ayudo, de todo, mis hermanos, estamos dispuestos a hacer por nuestra amada novia, nuestra futura esposa. Pero en el noviazgo, en esta fantasía de noviazgo, surge la pregunta, ¿qué pasó con los jóvenes esposos que tanto se amaban cuando eran novios? Padre Cristo, hermana Julieta Camacho Núñez, ¿desde dónde nos está viendo? Bienvenida a esta serie de estudios matrimoniales. Vamos iniciando el día de hoy, es el eh, vamos a llamarle la primera parte de muchos consejos matrimoniales. Si nosotros ya estamos en una edad madura, nos sirven los consejos matrimoniales para aconsejar a los jóvenes. Estábamos diciendo, ¿qué pasó con ese noviazgo de los jóvenes que decían amarse mucho, ¿sí? Que cuando eran novios, ahora sí como decimos coloquialmente, le bajaban la luna y las estrellas a la novia. Y la novia igual. No, yo voy a ser la mejor esposa. Ahora que nos casemos, te voy a tener todo en orden, la casa limpia, comida, lo que tú desees, el mejor platillo que te agrada, te lo voy a hacer seguido. Ese es el noviazgo. Perdón, es que aquí está un poco fresco, mis hermanos, por eso me da un poco de tos. Saludos a nuestra hermana Julieta Camacho Núñez desde la Ciudad de México, que pertenece a la iglesia donde estamos colaborando, la iglesia Izcali Tultepec, Estado de México. Bueno, si bien es cierto que durante la época del noviazgo se dieron en parte las condiciones para que la pareja se enamorara, porque todo es dulzura, todo es color de rosa, ¿sí? Al llegar al matrimonio, mis hermanos, primo Rafael Martínez, bienvenido. Dios te bendiga, primo. Por favor, ponme ahí un mensajito desde qué parte de la ciudad o del mundo, de qué país nos estás viendo, para que los demás hermanos que están conectados sepan y se bendigan unos a los otros. Así podremos saludarnos. Bienvenido, primo. Estamos tocando el tema matrimonial, la comunicación y la incomunicación en el matrimonio. ¿Es posible llegar o lograr la verdadera unidad dentro del matrimonio o no es posible? Ya avanzamos un poquito. Vamos a estar tomando el tiempo. No quiero alargarme mucho, mis hermanos, porque esas enseñanzas van a durar semanas. El próximo lunes continuamos después de terminar el día de hoy. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, en directo, transmitiremos desde la Ciudad de México
Gracias, primo Rafael Martínez, que nos está viendo desde Houston, Texas. Bendiciones. Ok, continuamos. Decíamos que en el noviazgo todo es color de rosa y se empieza a enamorarse de la pareja. Pero ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa, mis hermanos? Que de el enamoramiento empiezan a llegar los preparativos porque ya es tiempo de llegar al matrimonio, ¿sí? Y una vez que ya se conquistaron uno al otro, se empiezan a descuidar algunos elementos que un día permitieron que se fijaran el uno al otro. Cuando uno se casa, mi hermano, empieza la verdad. Empieza con las pláticas que decimos normalmente. Es que así no te conocí. Es que así no eras antes. Es que antes no me decías eso. A la inversa, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la fantasía de noviazgo. ¿Sí? El noviazgo es una época, mis hermanas, es un tiempo de intenso romance que indudablemente favorece la comunicación, tanto verbal como no verbal. ¿Se acuerda cuántas veces le llamaba a su amada, a su novia, a su novio? Y si no le llamaba, cuando se ponían en contacto, ¿qué decía? ¿Por qué no me llamaste? Ya tienes media hora que no me hablas. Apenas tenían media hora que habían cortado. Dice, y no me has hablado otra vez. Queremos estar comunicándonos en la etapa de noviazgo. ¿Qué te parece? Por eso los enamorados se manifiestan continuamente que se aman. Y ese enamoramiento, mi hermano, mi hermana, es parte, debe de ser parte, no importa los años que tengamos de casados. Tenemos que seguir enamorando a nuestra esposa, tener comunicación con ella, y eso va a favorecer que cada día haya más enamoramiento. ¿Me explico? Tenemos que entender que cuando éramos novios compartíamos sueños, compartíamos metas a futuro, pues aún casados tenemos que tener sueños y metas todavía juntos, ¿sí? Tener esperanzas juntos, tener ilusiones juntos. ¿Qué te parece? Y ponernos metas juntos, porque ya no somos dos, ya somos uno solo, ¿sí? Tenemos que entender, mi hermano, que también tenemos que compartir las preocupaciones, las tristezas, las frustraciones, los errores que cometemos, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a interpretar cuando nuestra esposa o nuestro esposo está callado, interpretar los silencios, cuando tenemos una cara larga, como dice coloquialmente, que con una flor o con un chocolate, ¿sí? Surge nuevamente la alegría. ¿A poco no le da gusto a su esposa que le llegue usted con una florecita o unos chocolatitos? Entonces empieza a alegrarse el día, porque el corazón enamorado busca la felicidad del ser que ama. ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted ama a su esposo? Bueno, busquemos la felicidad de ellos. Busquemos la felicidad de ellas. Hermano, hermana, busque la felicidad de su esposo. Procure. Tenemos que entender, mis hermanos. Dios te bendiga, mi hermana Lupita Guerrero, que está viéndonos. ¿Desde dónde? ¿De qué parte? Gloria a Dios. Hubo un curso de preparación para el matrimonio, mis hermanos, que se le preguntaba a una pareja de novios. ¿Han hablado de sus diferencias? Porque todo, sí, mi amor, lo que tú digas, sí, cariño,
estoy de acuerdo contigo. Nos parecemos tanto que vamos a tener un buen matrimonio. Dios te bendiga desde la ciudad de Monterrey. Al final vamos a orando por los hijos de mi hermana Lupita Guerrero, mi primo Rafael Martínez, que nos ve desde Houston. También, si tienes alguna necesidad, primo, o simplemente un agradecimiento para nuestro Señor Jesucristo, ponle ahí en los comentarios para poder orar al final de esta enseñanza, ¿sí? Decíamos que en un curso matrimonial se le preguntaba a una pareja de novios, ¿han hablado de sus diferencias, de sus gustos, de sus cualidades, de sus defectos? Todo nos lo hemos dicho, según ellos. Hay unas actividades matrimoniales, mis hermanos, que a mí me agradan mucho, porque decimos que conocemos a nuestra esposa, decimos que conocemos a nuestro esposo, y en esas dinámicas matrimoniales hay preguntas. Y le decimos al esposo, ¿conoces a tu esposa? Sí, la conozco como la palma de mi mano. Ok, me parece perfecto. Ahora, si tanto la conoces, dime de qué número, perdón, se me cayó el libro, de qué número calza tu esposa y de qué número calza tu esposo. Si realmente dices que lo conoces o la conoces, tienes que saberlo. ¿Qué te parece? ¿No habías pensado en qué color es el que le gusta? ¿Qué alimento, qué platillo es el favorito de tu esposa o de tu esposo? Entonces la respuesta de estos jóvenes dijeron, todo lo hemos platicado. Y le volvieron a decir, ¿y qué cualidad te atrae más de tu novia? Si la conoces también, ¿sí? Le preguntaron al jovencito, si yo le preguntara a usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué cualidad le atrae más de su esposa? Muy probablemente va a contestar lo mismo que este joven enamorado. ¿Sabe qué contestó él a esta pregunta? La respuesta del jovencito dijo, todo me gusta de ella. ¿Se da cuenta lo que es la fantasía del noviazgo? ¿Sí? Y cuando se le preguntó otra vez a este joven por el defecto que más le disgustaba, ¿qué cree que contestó? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál defecto le disgusta más de su esposa o de su esposo? ¿Contestaría igual que el joven? El joven dijo, no le encuentro ningún defecto. La fantasía del noviazgo. ¿Qué te parece? Todo, por eso dicen que en el noviazgo todo es color de rosa. ¿Sí? Qué bonitos ojos tienes, qué bonita boquita tienes. Me encanta cuando te ríes. Hasta cuando te enojas te ves bonita, debes ser hermosa, porque es la fantasía del noviazgo. ¿Qué te parece? Entonces, este tipo de respuestas, mis hermanos, que daba el jovencito, tenemos que aprender a profundizar un poco más, ¿sí? Para indagar qué sucedía o qué va a suceder cuando lleguen al matrimonio. Porque este lenguaje absoluto que todo me gusta de ella, no encuentro ningún defecto, ¿sí? Este lenguaje de los enamorados es un síntoma claro de la falta de objetividad. Y esto sucede en el romance, en el enamoramiento. Con razón se dice que el amor es ¿qué?
no veo que el amor es ciego, pero los vecinos no son ciegos, los de la familia no son ciegos, ellos sí ven. ¿Qué te parece? Y esta falta de objetividad, mi hermano, que tienen estos jóvenes, crean falsas expectativas en los matrimonios. Y es la causa al llegar al matrimonio que vengan las crisis más grandes en la comunicación. ¿Qué te parece? Porque al llegar al matrimonio se dan cuenta que la realidad es otra. Yo no te, yo, yo no te, ¿cómo se dice? Yo no te conocía esos arranques. Yo no te conocía esas cosas. De haberlo sabido, se da cuenta. Pero vamos a ir poco a poco entrando a los detalles, ¿sí? Se dan cuenta que la realidad es otra cuando ya se empieza el matrimonio. Ni uno ni otro son tan virtuosos, tan perfectos como lo decía uno del otro. Porque todos decían lo mismo, hombre y mujer. Todo me gusta de él, todo me gusta de ella. Como decía hace rato, tus ronquidos son música para mis oídos. Me gusta cuando te enojas. Te ves hermosa de cualquier manera. Hasta cuando te levantas. Ay, amor, amanecí muy greñuda. Así te ves hermosa. ¿Se da cuenta? Todo le gusta de ella, todo le gusta de él. Nada le molesta. Por eso cuando empiezan a faltar ya en la práctica, que se me cayó el botón de la camisa, o que llegué tarde del trabajo, o que ya se me salió, como dicen por ahí, ya se te salió el apellido, ¿sí? Entonces, faltó lo que pasa en los baños. No sé si nomás en mi casa y también en la suya. Dejan destapada, ¿qué? Póngale ahí a ver si, ¿qué es lo que usted ve destapado y que le molesta en el baño de su casa? ¿Qué es lo que ve destapado? Al ratito le voy a decir qué es lo que encontraba destapado a este joven y que le molestaba cuando antes no le molestaba nada en la fantasía del noviazgo, ¿sí? Así es que veamos aquí que empiezan las dificultades, ¿sí? Porque empezó a notar que había cosas ocultas. Para añadir a los problemas, empezó a notar que cada vez que iba al baño, la pasta dental estaba destapada, ¿sí? Y empezaron las angustias y empezó la preocupación por el pago de la renta, por la mensualidad de una deuda, o porque el dinero ya no nos alcanzaba, o la pelea porque hoy no quiero visitar a tu familia, no quiero ir contigo, vete sola, o vete tú solo, perdón, o ya me molestan tus amigos. Y empieza a haber detalles, hermano, en el matrimonio. Todo esto va contribuyendo a que la comunicación empiece a ir en declive, a descender su nivel. ¿Y qué pasa? Que el matrimonio empieza a entrar a una crisis de fastidio por todo. Por todo se molesta el matrimonio, tanto hombre o mujer. Y el lenguaje que antes se usaba durante el romance surge nuevamente, pero al revés. Antes todo era hermoso, antes todo era tranquilo, ahora es todo lo contrario, ¿sí? ¿Se da cuenta? Si se le preguntara a un esposo desilusionado de su matrimonio, ¿qué te gusta más de tu esposa? Paz de Cristo, hermana Graciela Zuno, que se está añadiendo a la transmisión. ¿Desde dónde nos está viendo mi hermana Graciela Zuno?
Dios me la bendiga a usted y a su esposo, hermano Juan. También pertenece a la iglesia Izcalli Tultepec, Estado de México. Gloria a Dios. Estamos hablando del matrimonio, mi hermana. Hoy iniciamos una serie de consejos matrimoniales. Estamos empezando con la comunicación y la incomunicación en el matrimonio. Ya estamos a punto de concluir. Bueno, les decía que empieza a haber ya molestias después de la fantasía del noviazgo, donde todo era hermoso, donde todo era felicidad, donde nada nos molestaba, ¿sí? Y entonces empieza a ver lo contrario, ¿sí? ¿Qué te gusta más de tu esposa? Casi con seguridad la respuesta será nada. Después de tantos años o tanto tiempo, o empezando a vivir ya juntos, como decimos actualmente, 24/7, porque cuando éramos novios, nada más nos veíamos los fines de semana, nada más nos veíamos a salir del trabajo, nada más nos veíamos a salir de la escuela, pero vivir 24/7 con la misma persona, ya como matrimonio, empezamos a ver los detalles, empezamos a ver las diferencias. Y si con el tiempo, como este joven que se le preguntaba, ¿qué te molestaba de ella? Dice, nada. ¿Qué defectos te molestan de ella? No tiene ninguno, porque eran novios, estaban en la etapa de la fantasía de noviazgo. Pero ya cuando se casan y pasan a verse, empiezan a verse sus defectos cada uno, sus diferencias, sus preocupaciones, empieza a ver que no le encuentra de lo que antes le agradaba, se esfumó. Antes decía que no veía defectos y ahora le ve todos y hasta le añade, por si le falta alguno. Igual el hombre a la mujer y la mujer al hombre, ¿sí? Entonces dice, ¿qué te molesta o qué más te gusta de tu esposa actualmente? Y el joven contesta, nada. ¿Y qué te molesta? Primero le preguntaron, ¿qué te gusta más de tu esposa? Dice, nada. ¿Y qué te molesta? Dice, todo. A la inversa, las mismas preguntas, mis hermanos, que se le hicieron de casado, se le hicieron de novios. Cuando se le hicieron de novios, nada le molestaba, no tenía defectos, ni hombre ni mujer. Pero ya casados, conviviendo 24/7, todo le molestaba y nada le gustaba de su cónyuge. ¿Qué te parece? Entonces, de repente, este consejero que estaba viendo a estos muchachitos le preguntaba a un joven que se estaba separando de su esposa, ¿qué fue lo que te enamoró de tu esposa? Y él respondió, su alegría, su forma de ordenar las cosas, su franqueza. Y le preguntó el consejero, ¿y por qué te vas a separar? Por lo mismo, por su alegría, por su orden y su franqueza. Lo mismo que lo unió es lo mismo que lo separaba. Ya no le gustaba que fuera tan franca, tan alegre, ni ordenada. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a haber incomunicación. Y el efecto de la incomunicación en un matrimonio, mis hermanos, es entonces donde se rompe el el hilo que los mantenía unidos. La incomunicación. En la deficiente comunicación que practican, cuando no se le reconoce al otro sus propios valores, sus propios méritos, y no buscan los momentos oportunos para decirse las cosas. Y en lugar de una comunicación respetuosa, abierta y transparente, mis hermanos, mis hermanas, ¿sí? Se presentan las agresiones de doble vía. Se acaba la paz del hogar
y también la comunicación que quedaba se acaba, ¿sí? Entonces, las relaciones familiares se empiezan a deteriorar al no saber decirse las cosas con amor y comprensión, ¿sí? Al no saber el uno interpretar lo que el otro le quiere decir, al tratar de cambiar al otro a como dé lugar. ¿Para qué? Para hacer realidad las expectativas que usted tiene de su esposo, de su esposa, que llevaban al principio del matrimonio a tener las mismas actitudes defensivas cuando se sienten atacados en su intimidad. Al no sentirse aceptados por ser como son y al no sentir el estímulo para asumir verdaderamente, mis hermanos, y con plena libertad, la mejoría personal, empiezan a surgir a veces reconciliaciones poco duraderas. Se reconcilia por 1 o 2 días, ¿sí? Porque vuelven a caer en los mismos errores. Aparece la crítica sistemáticamente y el lenguaje absoluto. Empiezan a decirse, tú nunca me ayudas, tú nunca me dejas, perdón, tú siempre dejas la ropa tirada, tú todo me lo contradices, y empieza a haber discusiones. Y a esto se añade que ha desaparecido del lenguaje, de los gestos, el detalle amoroso, la caricia tierna, el susurro al oído para decirle al otro, te quiero y me haces falta. Eso, hermano, es lo que está faltando en los matrimonios. Y como les decía, estos mensajes no solamente son para los matrimonios cristianos, sino para todo matrimonio en general. Por lo general, mis hermanos, cuando no conduce a una crisis total todo lo que hemos hablado, o a un rompimiento definitivo, ¿sí? Puede acomodarlos en una falsa tolerancia, que no es nada saludable para nuestra relación matrimonial. Y decimos que es nada saludable porque lleva a que cada uno viva su vida en forma independiente, alejándose de la verdadera realidad de lo que es el matrimonio. Como decimos, hay matrimonios que se les nombra matrimonios cacahuate. ¿Cuáles son esos matrimonios cacahuate, mis hermanos? Bueno, hay matrimonios que viven separados, están en la misma casa, pero cada quien duerme en diferente habitación. Como los cacahuates, viene un cacahuatito en un orificio y el otro en otro orificio. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas discusiones que empiezan a ocurrir en los matrimonios, mis hermanos, porque no hay matrimonio perfecto, ¿sí? No hay matrimonio, pero tenemos que aprender, ¿sí? ¿Aprender a qué? A solucionar, a hablar, a dialogar, a comunicarse. Pero ¿qué pasa? Que se cierran el uno al otro su corazón de tal manera, mi hermano, que ni siquiera sacan unos minutos de ese valioso tiempo para hablar de los dos, de sus inquietudes, de sus temores, de lo que cada uno lleva dentro de sí mismo, que ni siquiera pueden hablar de sus esperanzas, de sus ilusiones, de todo lo que está afectando positivamente o negativamente la relación de los dos. ¿Qué te parece? Mis hermanos, espero que les haya sido de edificación. El próximo lunes, primeramente nuestro Señor Jesucristo nos permita comunicarnos nuevamente en vivo y estaremos hablando del tema, la comunicación es un arte. Es el próximo título de la próxima enseñanza. Vamos a orar, mis hermanos, y al final terminamos con el texto bíblico.
Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada matrimonio que se ha estado conectando en vivo, mi Señor. Te pido por el matrimonio de nuestra hermana Graciela Zuno y nuestro hermano Juan. Ayúdale, Señor, a que todos los matrimonios que están conectados y los que no están conectados también, Señor, porque para ti no hay nada oculto, les permitas, Señor, volver a restaurar su relación. Que esta comunicación que ha sido rota vuelva a ser restaurada, mi Señor, para que puedan dar testimonio de tu poder. Te pido también por mi hermana Lupita Guerrero y su matrimonio, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver el resultado, perdón, de estas oraciones. Pido por mi primo Rafael Martínez y su esposa y su familia, mi Señor, que estés restaurando cada matrimonio que esté siendo afectado. A ti sea siempre la honra y la gloria. Te pido por el matrimonio de mi hermana Julieta Camacho, mi Señor, que seas tú glorificado en sus relaciones matrimoniales. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Ricardo y su esposa Verónica, mi Señor, que seas tú en cada uno de ellos. Bendecimos en tu nombre a todos los hijos de mis hermanos, a todas las hijas, a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos, a toda la dinastía Guerrero Domínguez y la dinastía Martínez. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y a sus familias. Y terminamos orando por aquellos jóvenes que están a punto de contraer matrimonio. Acérquense a su pastor, acérquense a un consejero matrimonial para que puedan tener un matrimonio feliz. Mis hermanos, nos despedimos con el texto que dice: y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Bendiciones, mis hermanos, y comparten el video para que pueda llegar y ser de bendición a sus contactos. Si conocen un matrimonio, compártalo, mi hermano, para que el próximo lunes también se conecten y vayamos creciendo, alcanzando más matrimonios para la restauración por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea siempre toda la honra y toda la gloria. Bendiciones. Bye.